Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, querida familia, querida biobanda, queridas leonas y queridos amigos que nos acompañan en esta tercera edición del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica en la versión virtual? Y el día de hoy tenemos una charla muy interesante que es sobre física cuántica y que para muchos puede sonar algo muy complicado o hemos visto mucho en películas de ciencia ficción, en diferentes escenarios, incluso puede que lo veamos día a día en nuestra vida y que no nos damos cuenta, pero por ello tenemos al maestro César Rojas, quien nos va a dar este tema de física cuántica, introducción sencilla para algo complejo, quien es licenciado en educación, profesor de física y matemáticas, con especialización posterior en fundamentos de física cuántica. Al mismo tiempo es divulgador y director de la Academia de Profesionales por la Divulgación y Vinculación de Hanna Pacha, además de ser nombrado residente de la Comisión de Educación y Vinculación
internacional del Colegio Odontal Iberoamericano de Ciencias y internacional, y al mismo tiempo, en este caso, ha participado como ponente en diversos congresos, eventos internacionales de prestigiosas universidades y centros de divulgación científica en Latinoamérica. Él viene desde Chile y es un honor presentarlo esta noche para dar esta charla. ¿Qué tal estamos el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Me escuchan bien allá? Sí, todo bien, ya perfectos para esta charla. Perfecto. Estamos muy bien. Les saludo desde La Serena, Chile, la denominada capital mundial de la astronomía. Bueno, ya me presentaron y estoy feliz y me siento muy honrado de ser parte de este maravilloso congreso de divulgación. No siempre existen las personas, ni con el tiempo, a veces con la voluntad o a veces con la dedicación de bajar toda esta ciencia, a veces tan abstracta, tan etérea, tan dificultosa de entender, bajarla a nivel para que todos tengamos un poquitito la comprensión básica, por lo menos, de lo que estamos hablando. Así que los felicito por esta iniciativa, que veo que no es la primera versión, sino que ya es la tercera y me parece excelente esto que están haciendo. Mis felicitaciones. Sí, muchísimas gracias. Y justo como lo menciona, la tercera edición virtual y ya tenemos la fortuna que se ha realizado presencialmente acá en México en 2 ocasiones. Y para nosotros es un honor tenerlo presente en esta edición. Y más que justo tiene esta habilidad de convertir temas que pueden sonar complicados a cuestiones sencillas, como va a ser la charla del día de hoy, que justo es algo que hay que hacer énfasis en este tema de la divulgación para acercar el conocimiento a la sociedad. Claro, siempre, bueno, en lo personal, tengo la bandera y el estandarte de lucha en cuanto a lo que es la democratización del conocimiento, para que llegue hasta el último rincón de la Tierra de la manera más comprensible y fácil y amigable posible. Así es que esta es una excelente instancia para hablar de algo que parece tremendamente complejo, pero que es realmente la joya de lo que es la ciencia, como es la cuántica. Sí, justamente hay que aprovechar todas estas herramientas que llevamos teniendo, principalmente la parte virtual que nos abre camino, incluso justo los organizadores acá estamos en México, usted está allá en Chile y gracias a estos medios tenemos la facilidad de contactar con cientos de personas y pues le cedemos todos los micrófonos para que nos ilumine con su conocimiento de física cuántica. Bien, muchas gracias, Edgar. Bueno, saludos a todos. A todo el mundo, porque entiendo que nos están viendo de diferentes países del mundo. Y les invito a, en los comentarios, escribirnos también desde dónde nos están escuchando y desde dónde nos están observando, de dónde nos están viendo. Eh, Aquí en La Serena, Chile, tenemos una hermosa noche estrellada, a pesar de que tenemos una luna llena, que para hacer un poco de observación lunar está hermosa. Eh, y es un grato ambiente, una noche, por lo menos acá, de una temperatura súper agradable para hablar un poquitito de ciencias. Y fíjense que lo que nos convoca el día de hoy, que se llama física cuántica, una introducción sencilla para algo complejo. Y, y en efecto, la física cuántica no es algo fácil. Yo no vengo a vender algo diciendo que esto es tremendamente fácil. No lo es. De hecho, a mi parecer, uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad, que es don Richard Feynman, nos enseña con una frase diciéndonos que mientras más sé de cuántica, es como que menos sé de cuántica. Y, y en efecto, la cuántica es algo que merece una dedicación para el estudio y la comprensión. ¿Y por qué traigo esta plática con ustedes? Porque el día de hoy este término ha sido vandalizado. Y lo digo muy responsablemente. De hecho, muchos de ustedes tienen que haber visto avisos en la internet, en el periódico, en la prensa incluso, diciendo meditación cuántica, el cuerno cuántico, masajes cuánticos me encontré hace unos días atrás. Me sangraban los ojos al leerlo, ya que la cuántica es una disciplina que merece un estudio y
se ha trastocado un poco con una parte que es bastante irresponsable. La cuántica es una disciplina y es una de las tres grandes estadios de la física. Tenemos la física clásica, donde sin duda Isaac Newton parece ser quien es el nombre importante allí, con su mecánica clásica. Tenemos otros nombres como Galileo, por ejemplo, y tantos otros que no me voy a detener. Tenemos otro estadio grande que es la física relativista, donde sin lugar a duda don Albert Einstein parece ser el único emperador allí. Y tenemos el campo de la física cuántica, donde vamos a obtener nombres tan importantes como Pauling, Planck, Jeans, Heisenberg, donde vamos a tener muchos que están en la famosa fotografía de la quinta conferencia de Solvay. Así es que, estimados, yo ahora voy a abrir una presentación en PowerPoint y vamos a empezar a tratar de hacer una introducción sencilla para algo complejo. Vamos a ver de qué realmente habla la cuántica, para no ocupar el término cuántico para cualquier sandez, para cualquier cosa, con tal de obtener marketing y vender un producto que no tiene absolutamente nada que ver con cuántica. Vamos a ver de qué trata esta maravillosa, sin lugar a duda, maravillosa física cuántica. Vamos entonces a... me solo un segundo. Ahí está. Aquí y compartir. Bien. Entonces, la presentación dice física cuántica, una introducción sencilla para alguien complejo. Ahí está mi nombre. Yo soy doctor honoris causa, dictado por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Y de profesión soy profesor de física y matemáticas. Tengo el honor de haber obtenido la distinción y el premio Michael Faraday, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2015. Vamos entonces con esto. Yo aquí les estoy presentando una fotografía de un gran señor, recién lo mencioné, don Richard Feynman. Bien, quizás muchos no lo conocen, estoy hablando de un ganador del premio Nobel, estoy hablando de quien hizo posible la continuación del proyecto Manhattan, estoy hablando de quizás, como lo es para muchos, el hombre más importante en la historia de la física. Mis respetos para la memoria de este señor, quien además supo complementar un poco con su vida, siendo un gran padre, un muy buen amigo y otras cosas más. Vamos a ver una de las citas que dijo Richard Feynman. Richard Feynman dijo lo siguiente: la cuántica describe la naturaleza como algo absurdo al sentido común. Atentos, la cuántica describe la naturaleza como algo absurdo al sentido común, pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. ¿Qué hacemos entonces? Es absurdo, pero el experimento me dice que es así. Entonces Feynman nos dice, por lo tanto, espero que ustedes, y César Rojas también le pide a todos ustedes, espero que puedan aceptar la naturaleza tal cual es. Absurda. Absurda al sentido común. Porque algo tan sencillo como que yo no conozco a nadie que me diga, no, los átomos no existen. Yo creo que el día de hoy, siglo XXI, no hay nadie que me diga que el átomo no existe. Sin embargo, nadie ha visto un átomo. No sé si ustedes sabían. ¿Ah? Nadie ha visto un átomo. ¿Ah? Ni siquiera el microscopio, el mejor del mundo, de manera directa. Hemos visto lo que hace un átomo a su alrededor. Hemos visto cómo distorsiona, cómo perturba su entorno. Hemos hecho pruebas, nos creemos que el átomo podría ser de tal o cual manera, pero nadie lo ha visto. Entonces es como un poco absurdo al sentido común. Bien, pero así es la naturaleza. Y es interesante que podamos observarla, aprenderla, entenderla y aceptarla como es, y no como a nosotros nos acomoda que sea. Hay una diferencia. Vamos a continuar con la diapositiva que nos va a dar una vara rectora para no salirnos del tema. Vamos a hacer un análisis general de esto. La física moderna se inicia en los últimos años del siglo XIX y van a aparecer nombres importantes allí. Pero esto, como física moderna, bien, aparece en los últimos años del siglo XIX. Porque en ese tiempo se pensaba que la física
podía explicar todo el universo físico, la física de entonces. Cuando hablo de la física de entonces, me refiero a la mecánica clásica de Newton. Se pensaba que esa física podía explicar absolutamente todo, pero resulta que empezaron a aparecer algunos experimentos y un desarrollo impresionante en el ámbito científico que la física clásica no lo podía explicar todo. Bien, al iniciar la física cuántica se inicia el periodo más espectacular. Y lo grafico y lo escribo de esta manera. Es el periodo más espectacular de la historia de la física. Y culminó con el nacimiento de la mecánica cuántica en los primeros decenios del siglo XX, con guerras mundiales sobre los hombros. Y esta diapositiva que está aquí, que tiene estos 3 puntos que son meramente letras escritos, párrafos, dicen algo súper importante, particularmente el último. Es sin duda el periodo más espectacular de la física y me atrevería a decir que es el periodo más espectacular de la ciencia, ya que vamos a hablar de lo más fundamental, de los cuantos más fundamentales que dan paso a lo que es el átomo, el cual da paso a lo que es una molécula, el cual da paso al que es una célula, el cual da paso al que es un tejido, etcétera, de allí en adelante. Bien, entonces estamos hablando de lo más fundamental, de lo que realmente marca los cimientos de todo lo que nosotros comprendemos y entendemos como universo y como naturaleza. Y cuidado, cuando hablo de naturaleza, no me refiero meramente al conejito saltando en el prado verde con un arroyuelo. No, naturaleza es todo esto. O sea, una roca no es artificial, es natural, es naturaleza. El, el vasto desierto del Sahara, el árido desierto de Atacama, el inhóspito planeta Marte, el inhabitable planeta Venus no son artificiales, son naturales y forman parte de la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza, ya no hablamos únicamente del conejito y la mariposa, sino que estamos hablando de todo lo que no es artificial, de todo lo que es natural, de lo que está creado en la naturaleza. Ya una galaxia también la entiendo como parte de la naturaleza, las lejanas estrellas, los planetas, un agujero negro, bien, es parte de la naturaleza. Y no solamente eso, el espacio entre planetas, es decir, el espacio interplanetario, el espacio interestelar, es decir, el espacio entre estrella y estrella, y el espacio intergaláctico, es decir, el espacio que hay entre galaxia y galaxia, también puede ser analizado porque habrán partículas allí. Bien, y eso es parte de la naturaleza también, porque no es artificial, es natural. Continuemos un poco. Vamos a hablar del átomo. Bien, vamos a hablar del átomo. El átomo, mis estimados amigos, tiene un origen como concepto. Viene del latín atomus, a, que es sin, ¿cierto? El prefijo a, y tomus, que tiene que ver con tomos, con divisiones, como cuando antiguamente se compraba una enciclopedia por tomos, que, ¿cierto? Los tomos eran las divisiones, ¿bien? Átomo viene a decir sin divisiones, es decir, cuando se acuña el concepto átomo, se dice que esto es indivisible. En el fondo eso estoy diciendo. Esto es un tomo único. Esto es lo fundamental, lo elemental, cuando se acuña eso. Ahora, ¿quiénes dieron paso a acuñar este concepto y un poco a describirlo, un poco a hablar de ellos como concepto? Esto nace en la antigua Grecia y vamos a tener a 3 nombres que son fundamentales en esto: Demócrito, Leucipo y Epicuro. 3 grandes maestros de la antigua Grecia que un poco nos mencionan el concepto del átomo como una entidad fundamental y elemental que se va a manifestar de formas diferentes. ¿Cómo es esto de la manifestación de formas diferentes? Bueno, antes de la vocación. Lo que sucede es que se tenía la concepción de que había los 4 elementos fundamentales de la naturaleza: tierra, fuego, aire y agua. Bien, y con estos elementos fundamentales, de aquí partían otras cosas, pero había algo que era más fundamental, que era el átomo, y que se podía manifestar en estas 4 formas: tierra, fuego, aire, agua. Bien,
van a ser manifestaciones de esto que es elemental. Bien, estamos hablando en la antigua Grecia, recuerden, estamos poniéndonos ahí en los pies, siendo uno de los discípulos de Demócrito, paseando quizás por las playas del mar Mediterráneo, bien, hablando allí un poco, echando un poco de agua sobre una roca y dando cuenta que luego el agua desaparecía. Hoy sabemos que es evaporación, pero quizás en el tiempo el agua se convirtió en aire. Bueno, una evaporación es agua líquida convirtiéndose en gases, agua líquida convirtiéndose en aire. Entonces hay un traspaso de un elemento antiguo de la naturaleza a otro. Pero había entonces, ya no es un traspaso de elementos, sino es el mismo átomo manifestándose de formas diferentes. Bien, eso es lo que se decía en el momento. Vamos a tener otros nombres como Antoine Laurent de Lavoisier, que vamos a tener la ley de Lavoisier, vamos a tener a John Dalton, estoy poniendo algunos nombres acá, porque tampoco quiero extenderme toda la noche, créanme que si fuese por mí, quienes me conocen lo saben, estaría toda la noche hablando de esto. Bien, y Amadeo Avogadro. Aquí vamos a tener algunas personas que hacen leyes, algunas personas que hacen modelos y otras personas que nos entregan números, ¿cierto? Matemáticos que van a formar parte de la construcción de todo lo que tenemos en adelante, las leyes como las de Lavoisier. Pero John Dalton, me quiero detener en Dalton solo un momento. ¿Por qué? Porque Dalton propone un modelo. Y hace un rato atrás yo decía, no hemos visto un átomo, no sabemos cómo es, pero creemos que podría ser de tal o cual manera, y John Dalton viene y propone un modelo. Creemos que debiese ser de esta manera. Y un modelo, que más rato vamos a hablar de todos los modelos, que Dalton propone el modelo de las 3I, un átomo invisible, indivisible e indestructible. Bien. Continúo. Aquí me quiero detener también con don Dmitri Ivanovich Mendeleev. Conocemos quién es Mendeleev, ¿cierto? Quizás el nombre más preponderante en la construcción de lo que conocemos el día de hoy como la tabla periódica de los elementos. Fíjense que la tabla periódica de los elementos, que parte en el hidrógeno, ¿cierto? Parte en el hidrógeno como el primer elemento, nos indica cuántos, con el número atómico, nos indica cuántos protones habría en el átomo, en el núcleo del átomo. Bien, nos dice cuántos protones hay. Y con el número másico, más el número atómico, en realidad es un menos, ¿cierto? Podríamos calcular, porque no nos lo dice directamente, pero podríamos calcular cuántos neutrones hay en el núcleo de ese átomo en particular, de aquel elemento. Es decir, en resumen, la tabla que nos proponen, la tabla periódica, nos indican cuántos protones y nos dejan para calcular cuántos neutrones. Nada más. De hecho, si le damos ventaja a la tabla y decimos que todos los átomos están eléctricamente neutros, podríamos decir cuántos electrones hay igualando al número de protones. Pero eso y nada más. Y fíjense lo que estoy diciendo. La gran tabla periódica, este profesor está diciendo eso y nada más. ¿Acaso habrá algo más? Sí, hay mucho más que eso. Mucho más que eso. Y todavía no llegamos a lo que es cuántica. Porque aparece el señor Rutherford y marca otro modelo que deja atrás el de Dalton, ya vamos a ver cuál es. Y aparece el señor Bohr, ganador del premio Nobel de física, también de química, pero el de física es importante, ya voy a decir por qué, que también propone otro modelo atómico. ¿Por qué menciono a Bohr? Porque el modelo de Bohr tiene, vamos a decirlo de una manera sencilla, tiene sus 5 minutos de fama, de gloria, pero decae porque solamente explica el espectro de emisión del hidrógeno y de nada más. Y por eso el de Bohr tiene como un momento de gloria. Y la evolución del modelo atómico es esta imagen que les estoy mostrando ahora. Bien, tenemos entonces un modelo de John Dalton, que es el modelo que muestra un átomo, el de las 3I que les decía hace un rato, que van formando, ¿cierto? Van formando la materia. Luego tenemos el modelo de Thomson, el famoso budín de pasas, como le llaman algunos, o el pumpkin cake, ¿cierto? Que tenemos una gran masa positiva que tiene electrones negativos enquistados, incrustados en esta gran masa positiva y que finalmente estos electrones negativos en la gran masa positiva hacen que la masa sea neutra y Thomson entiende de esta manera. Pero hay algo revolucionario, porque viene Rutherford y en una delgada lámina de oro
la bombardea con emisión de rayos alfa. Para quienes no saben lo que son los rayos alfa, son flujos continuos de núcleos, miren lo que estoy diciendo, de núcleos de helio. Es decir, estoy hablando de un átomo de helio que le quito el electrón, dejo nada más que el núcleo, y no solo uno, sino un flujo de estos átomos que los bombardeo en contra de una delgada lámina de oro. Y resulta que la mayoría de las partículas alfa, de los rayos, pasan de largo. Unas poquitas se desvían y unas aún menos en número se devuelven. Entonces, con eso viene una gran revolución, comprendiendo algo que es absurdo al sentido común, como decía Feynman, que es comprender que el átomo, en su gran mayoría, está compuesto por espacios vacíos. O sea, lo que estoy diciendo es algo tremendamente temerario. Yo no sé si usted logra comprenderlo. Es decir, si yo entiendo que estoy compuesto completamente de átomos, pero entiendo que sobre el 99.99997% está compuesto por espacios vacíos, entonces yo no tendría por qué verme. Estoy hecho de espacios vacíos. El planeta Tierra completo, si usted hace el cálculo, porque ya se ha hecho, si yo tomase todas las partículas, todas las partículas, que son partículas, y dejase todo el espacio vacío fuera, es decir, juntase todo, no se puede, por supuesto, pero si yo lograse hacerlo de una manera muy fantasiosamente y juntase todas las partículas de todo el planeta Tierra, esto cabería en una caja de fósforos. Y esto que estoy diciendo es algo tremendamente revolucionario. Es decir, lo dijo Rutherford. Lo dijo Rutherford en el año 1911, y hoy, más de 100 años después, estamos todavía un poco atolondrados con esta idea que es realmente maravillosa y espantosa a la vez. Porque después viene Bohr con su modelo, ahí como el de Jimmy Neutron, pero no quita el hecho de que está compuesto por espacios vacíos, porque el experimento lo deja clarísimo. Y el modelo actual, que es el modelo mecánico cuántico, que parece ser Edwin Schrödinger, el del gato, el nombre más preponderante, continúa diciéndonos que esto está entre espacios vacíos. Entonces, tenemos una evolución de este modelo, de este comprender este átomo como una partícula que ya entendemos que no es indivisible, ya podemos entender sus partes. Bien. El señor Planck parece ser una de las figuras preponderantes dentro de la cuántica porque su teoría fue desarrollada en su forma básica, como dice esta diapositiva, en la primera mitad del siglo XX. El hecho de que la energía se intercambie de forma discreta. Discreta no quiere decir que lo hace muy calladito. Discreta quiere decir que no es continua. Son paquetes indivisibles de energía. Y a esos paquetes se les llama cuantos. Bien, y como la energía se intercambia de forma discreta, no continua, ya el experimento lo dejó clarísimo. Las herramientas anteriores, es decir, la física clásica, esto no puede responderlo. Entonces, las herramientas que habían anteriores eran la clásica y la electrodinámica clásica, que fueron absolutamente absorbidas por lo que es la mecánica cuántica y la joya que es la electrodinámica cuántica. Y tenemos ahí una ecuación que es el nu, debiese ser la letra griega nu por F, perdón, H por nu, en vez de F decir la letra nu, pero le llamé F por entender que es la frecuencia, donde H es la constante de Planck, que es 6.626 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Esa es una constante, es un número, que al multiplicar esa H, esa constante de Planck, por la frecuencia de la onda electromagnética que quiero estudiar, me va a dar la energía exacta que tiene esa onda que estoy estudiando. Ahora, este señor Max Planck tiene una anécdota súper interesante con Jeans, con otro monstruo, ¿ya? Con otro monstruo, el hecho de que estuvieron en una reunión ellos, ¿cierto? Con sus esposas, si mal no tengo entendido, por algo que se denominaba la catástrofe ultravioleta. Bien, porque habían dos ecuaciones, una que explicaba cómo iba aumentando, ¿cierto? A medida que aumentamos la frecuencia, iba aumentando esto, y al llegar al ultravioleta era algo catastrófico, lo cual no
no tenía absolutamente ninguna relación con el experimento. Había una mitad nada más. Bien, y finalmente ellos se despiden y al paso, y al menos de un minuto, a los segundos, se devuelve el que se había ido, se devuelve a abrir la puerta, el que se había quedado, se observan, bien, y ellos habían encontrado la solución a la catástrofe ultravioleta, y eso da origen al estudio de la cuántica. La diapositiva que voy a entregar ahora, que le denominé, entre comillas, prehistoria, es lo que es la prehistoria del comprender la onda electromagnética que el día de hoy conocemos, o el fotón, si usted gusta, de luz, pero ¿qué es la luz en sí? Porque la cuántica tiene que ver mucho que ver también con esta partícula, que es el fotón, o con esta onda electromagnética, ¿cierto?, que es la luz. La luz, cualquier luz, la luz que usted quiera. Sir Isaac Newton es quien introduce la famosa teoría corpuscular. Y la teoría corpuscular habla justamente de esto, que él entendía la luz como un corpúsculo, entendámoslo como una canica o algo así. De hecho, no tendría problemas entonces en el vacío de la luz del sol llegar a la Tierra, porque es un corpúsculo, no hay ningún problema. Bien, pero ahí recibe el primer golpe por Christian Huygens, quien dice que la luz no es una partícula, no es un corpúsculo, Newton, la luz es una onda. Y que me deja clarísimo que es una onda, un fenómeno electromagnético que es el fenómeno de la difracción. La luz, al difractarse, no podría ser una partícula, sino que tendría que ser una onda necesariamente. Si la luz fuese una partícula, como por ejemplo un balón de básquetbol, y yo lo tiro contra una malla, si la partícula se difractara, este balón tendría que transformarse en muchos balones pequeñitos, pasar por los pequeños orificios y luego volver a armarse en el balón grande. Una partícula no hace eso, pero una onda sí. De hecho, hago una rejilla con mis dedos y ustedes pueden perfectamente escucharme, porque la onda puede pasar entre las rejillas y continuar y volver a armarse. Bien, la luz lo hace, por lo tanto la luz no puede ser un corpúsculo, sino que es una onda. Y Huygens lo dice. Pero Fresnel y Young, bien, con su experimento de la rendija, no confundir con el de la doble rendija, bien, dicen, hey, estoy de acuerdo con Huygens, es una onda, pero es una onda transversal. No es longitudinal como el sonido, es transversal. Y esto se va depurando porque aparece el señor James Clerk Maxwell y dice, hey, sí, no es un corpúsculo, es una onda, es transversal, pero además él involucra que es una onda electromagnética con un campo eléctrico perpendicular a la oscilación del campo magnético y que va construyéndose sobre sí misma. Y esto es una onda electromagnética, es decir, ya no necesita de un medio material para poder propagarse, sino que es capaz de sobre sí misma propagarse en el vacío. Esto es revolucionario, lo de Maxwell. Luego aparece don Henry Frederick Hertz, quien dice que la onda es transversal, es electromagnética, pero además es única. Es decir, nos dice que no hay ninguna onda electromagnética que no sea luz y no hay ningún tipo de luz que no sea onda electromagnética. ¿Pero cómo? ¿Y los rayos X? Son luz, invisible, pero luz. Es decir, todo el espectro electromagnético, ¿ya? Ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, van a ser luz. Algunas visibles, otras invisibles, pero todas son luz. Bien, hasta que aparece don Albert Einstein y dice, alto allí, esto también es partícula. Y Albert Einstein gana el premio Nobel por su famoso efecto fotoeléctrico, donde nos dice que la luz va a comportarse como onda, pero también como partícula, pero no es al azar. Va a comportarse como onda en su propagación y como partícula en su interacción con materia, porque él, una onda particular de luz la hace impactar sobre una delgada placa metálica, dándonos cuenta que ésta se ioniza de forma positiva, es decir, va a perder electrones. Y una onda no tiene la capacidad de mover materia. Bien, sin embargo, esto lo hacía, perdía electrones. Y hay todo un asunto matemático que no voy a entrar ahora en aquello, donde nos deja claro que la luz también se va a comportar como partícula en su interacción con la materia. Entonces, la luz finalmente tiene una naturaleza dual. ¿Ah? Bien, tiene una naturaleza dual. Es onda y también es partícula. Bien, es onda y también es partícula. Otros próceres de la cuántica, no sé si lo ubican a él, el señor de Broglie.
don Erwin Schrödinger, el del gato, que todos hablan del gato de Schrödinger, muchas veces sin saber de qué se trata. Un gato que está vivo y muerto a la vez, ¿cierto? Pero es un experimento mental que él idea para tratar de explicar un asunto de superposición y de coherencia, que es un tema pero fascinante dentro de la cuántica. Bueno, de Broglie, el anterior, el que está ahí a la izquierda, el de la foto en blanco y negro, él también habla de algo que es onda y partícula. Fíjate que la luz se creía que era onda, pero se terminó diciendo que era dual, también es partícula. Bueno, de Broglie dice, bueno, si la luz que se creía que era onda y ahora sabemos que también es partícula, bueno, yo digo que el electrón, que sabemos que es partícula, también es una onda. Y resulta ser que es cierto. El electrón ya no solamente es una partícula, también es una onda. Por eso en el modelo actual mecano-cuántico del átomo, tenemos un átomo, perdón, un electrón que gira en torno al núcleo atómico como una partícula cuando es observado, pero cuando no es observado es una onda, y por eso se habla de la onda electrónica. Y ahí tenemos al señor Pauli, ¿cierto? Perdón, Dirac, que muchos relacionan con una ecuación matemática que lamentablemente la distorsionan y hablan de la ecuación del amor. En realidad nunca habló del amor este caballero. Eh, eh, Nunca habló del amor. Este señor lo que dice es que si dos sistemas en un momento interactúan entre sí y luego son separados, aunque sea a lugares totalmente distantes y a las esquinas opuestas del universo, seguirán actuando como si fuesen un sistema, y lo que le ocurra a un sistema va a afectar al otro en el instante. Así se encuentran en lugares supuestos del universo. Parece muy romántico, pero está hablando de sistemas de partículas y no del amor. Bien, solamente para dejarlo claro, este señor no mató ningún gatito, me refiero a Schrödinger, no, ninguno. Es un experimento mental que él ideó. Por supuesto que no mató absolutamente ningún gatito para que todos estén súper, súper contentos. El núcleo atómico. Veamos el núcleo atómico, pero no vamos a estudiar de todo, vamos a estudiar únicamente el núcleo, perdón, el núcleo atómico del elemento más básico, que es el hidrógeno. Fíjese que aquí tenemos tres isótopos, es decir, tres presentaciones, para hablarlo de una manera simple, tres presentaciones del átomo de hidrógeno. El próteo, que tiene solamente una partícula en el núcleo, el deuterio, que tiene dos, es decir, ya no tiene solo el protón, sino está acompañado por un neutrón, y el tritio, que son dos neutrones y un protón, ¿bien? Cada uno de ellos con su electrón en órbita para hacerlo neutro. Bueno, el núcleo del tritio se llama tritón, el núcleo del deuterio se llama deuterón y el núcleo del proteo se llama protón. De hecho, lo es un protón. Estas son tres presentaciones del átomo de hidrógeno. Bien. Esto es interesante porque fíjese que partimos hablando de lo que dijo en una frase Feynman, pero ya ustedes, quienes me han ido acompañando, estamos hablando y analizando el núcleo de un átomo, de un elemento de la tabla periódica. Y ya estamos analizando el núcleo. Bien. Recién dijimos que la tabla periódica no basta porque la tabla periódica me habla de los átomos. Y fíjense que un átomo tiene un diámetro aproximado de 10 elevado a menos 10 metros, es decir, de un Armstrong, ¿bien? Es decir, para que se haga una idea, si un metro usted lo divide en 1000 partes, va a obtener un milímetro. Si un milímetro lo divide en 1000 partes, va a tener un micrómetro. Si un micrómetro lo divide en 1000 partes, va a tener un nanómetro. Y si ese nanómetro lo divide en 10 partes, va a tener recién el diámetro del átomo. Bien, pero miren, 10.000 veces más chico que el átomo, 10.000 veces más chico es el núcleo atómico. Y 10 veces más chico es el protón o el neutrón. Pero aquí, en esta diapositiva, la esfera en verde me marca algo que ya va a ser trascendental. Aparece una partícula que es el quark. Y el quark, mis estimados amigos, es una partícula elemental de la materia. La materia está compuesta por quarks y por leptones. Los quarks, bueno, hay una complementariedad allí que está ahí con signo de interrogación, como dice esta diapositiva, que es bastante didáctica. Me gusta mucho este esquema.
Los quarks van a formar hadrones, como el gran colisionador de hadrones, el LHC en la frontera franco-suiza, el acelerador de partículas. Y los hadrones pueden ser mesones o variones. Los variones, ¿por qué son importantes? Porque los variones son los que están en el núcleo del átomo, como el protón y el neutrón. Bien, están compuestos por 3 quarks. Y estos variones, al formar un núcleo, si le agregamos un leptón, como es el caso del electrón, el electrón es un leptón, vamos a formar átomos y los átomos posteriormente moléculas. Bien, entonces fíjense que este esquema ya nos está llevando a la parte elemental de la materia. Ahora, si hablamos de los portadores de fuerza, vamos a tener los llamados bosones, son los portadores de fuerza. Vamos a tener gluones, el bosón W y el Z, el fotón, que es la partícula de luz, y el gravitón, que aún es una partícula hipotética que no se ha logrado encontrar, aún, ¿bien? Ahora, los gluones son los portadores de la fuerza nuclear fuerte, porque protón con protón, ambos positivos, debiesen repelerse, sin embargo, están juntitos en el átomo. ¿Por qué están juntitos? Porque esta partícula, el gluón, que es la portadora de fuerza nuclear fuerte, los mantiene allí. Es la partícula más fuerte del universo. Y el estudio de todo esto da paso a lo que es la cromodinámica cuántica. Luego los bosones W y Z son los encargados de la fuerza nuclear débil, que son los que mantienen al electrón allí, en órbita, porque positivo con negativo debiesen atraerse y habría una captura electrónica, reacciones en cadena, todo, ¿ya? Ellos son los portadores de la fuerza nuclear débil. Bueno, el fotón es el portador de la fuerza electromagnética. De hecho, el fotón viaja como onda electromagnética, como lo dijo James Clerk Maxwell, y el gravitón debiese ser el encargado de la fuerza de gravedad, que es la fuerza más débil de las 4, es la interacción más débil. Pero aquí vienen otros estudios. El electromagnetismo da paso a la electrodinámica cuántica, la joya, ¿cierto?, de lo que es la cuántica. Y al unir estas dos centrales vamos a tener una teoría electrodébil que al unirla con la cromodinámica tendríamos la GTU, que es la gran teoría unificada, y falta el estudio de la gravedad cuántica, que daría paso a la famosa teoría del todo. El modelo estándar de partículas nos va a dar paso a lo que son realmente las partículas elementales, es decir, estas partículas que están acá, las que están en color lila, morado, no sé cómo las ve usted, las que están arriba, las 6, son los quark. Tenemos el quark up, down, el charm, el strong de segunda generación y de tercera generación el top, que es el rey de la masa, y el bottom. Bien, estos 6 quarks van a ser los 6, digámoslo así, la primera división, llamémoslo así, de partículas, y luego están las verdes de abajo, que son los leptones, que vamos a tener electrón, muón, tauón y sus respectivos neutrinos. El neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que existe entre el modelo estándar y la tabla periódica? Fíjese que la tabla periódica nos dice cuántos protones y cuántos neutrones, nada más. Es decir, un protón se compone por 3 quarks, 2 up y un down. Y un neutrón se compone también por 3 quarks, 2 down y un up. Y todo el resto que he nombrado no aparece en la tabla periódica. Bueno, el electrón sí le damos ventaja, nada más. Es decir, el modelo estándar de partículas nos entrega una información tremendamente necesaria, porque no todo es materia en el universo, no todo es materia bariónica. Y hay muchas partículas que no están en la tabla periódica, pero sí el modelo estándar nos lo dice. Los que están en una columna a mano derecha, el fotón, gluón, bosón W y bosón Z, son los portadores de fuerza. Bien, pero aquí vamos a agregar algo, que es el gravitón, que aún no se ha encontrado, y el H que está ahí es el famoso bosón de Higgs, que hace unos años atrás, una década más o menos, se le llamó la partícula de Dios, que nos daba un poco cuenta de dónde proviene la masa. Y esto es tremendamente importante, porque la masa es una de las 7 magnitudes fundamentales de la física. Longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancias e intensidad lumínica. Si usted intenta imaginarse el universo sin una de ellas, no puede, es imposible.
son las llamadas 7 magnitudes fundamentales de la física, que podríamos decir que son los 7 pilares sobre los cuales se construye nuestra concepción del universo entero. Y el bosón de Higgs nos indica un poco de dónde podría provenir la masa. Y vamos a hablar del campo de Higgs compuesto por bosones de Higgs, partículas elementales. Sé que apreté el acelerador. Vamos a hablar de la abundancia del universo para relajarnos un poquitito. Esto que usted ve acá, que parece un templo, una catedral, algo maravilloso, en efecto lo es, pero esto es un captador de neutrinos, porque en todo lo que lleva esta plática, que ya está terminando, en todo lo que lleva esta plática entre ustedes y yo, nos han atravesado miles de millones de neutrinos provenientes del Sol. A usted, a mí y a toda la Tierra. El neutrino, que no está en la tabla periódica, está en el modelo estándar de partículas. El neutrino es la segunda partícula más abundante del universo. Y la partícula más abundante del universo es el fotón de luz. Bien, que viaja a c, a la velocidad de la luz, aproximadamente 3 por 10 elevado a 8 metros cada segundo. Este fotón tiene la capacidad de dar 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Es algo maravilloso. Bien, es algo realmente maravilloso. La partícula entonces más abundante del universo, que es el fotón, y la segunda partícula más abundante del universo, que es el neutrino, no están en la tabla periódica, están en el modelo estándar de partículas. Entonces vamos a tener que hablar de física de partículas. Entonces vamos a tener que basarnos un poco en lo que es la cuántica. Ahora, ¿para qué nos sirve? Bueno, los experimentos nos han llevado a desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la cascada atómica. Si tenemos un cilindro con un medio activo, que allí tenemos un gas determinado, y sobre este cilindro ponemos otro cilindro, bien, donde en los extremos del cilindro, ¿cierto? Vamos a poner un espejo totalmente reflectivo y otro espejo que deja salir un poco, es semirreflectivo, bien, y excitamos el gas del cilindro principal, va a generarse una cascada atómica. En un momento determinado no va a poder ser contenida dentro del cilindro y va a tener que salir. Y sale en forma de luz. ¿Qué tenemos allí? El láser. Ese puntero láser que tiene usted, que usted aprieta un botoncito, ¡pum!, y sale un rayo de luz. Todo lo que ocurre ahí adentro es un desarrollo cuántico. Bien, es un desarrollo cuántico. Por lo tanto, el puntero láser es algo que sería inexistente sin el desarrollo de la física cuántica. Bien, el entrelazamiento cuántico, mis estimados, es algo maravilloso. Yo les invito a que visiten el sitio web de la Academia Hanan Pacha, www.academiahananpacha.com, y en el blog allí hay un escrito que hice yo mismo sobre lo que es el entrelazamiento cuántico en palabras sencillas, que dice relación con dos partículas entrelazadas, ¿bien? Que lo que le ocurre a una no es que le ocurra a la otra, sino que la afecta de manera inmediata. Eso sí, de manera inmediata. Es decir, algo que viaja más rápido que la luz, bueno, es que no es una partícula que está viajando, pero sí actúa inmediatamente. Por ejemplo, vamos a suponer que Edgar, que está en México, y yo estoy en Chile, ¿cierto? Entonces, yo compro 2 esferas. Esto es un ejemplo muy didáctico, muy básico, es solo para que se entienda. Compro 2 esferas, las esferas del dragón de Dragon Ball, para que me entiendan. Entonces tengo la de 4 estrellas y la de 1 estrella. 2 esferas, una de 4 y una de 1 estrella. Y pido que me las envuelvan en un papel de regalo. Alguien me las envuelve en 2 paquetes idénticos. Idénticos, ¿bien? Y resulta que yo no sé cuál es cuál. Y uno se lo llevaron y lo enviaron a México, donde Edgar, y el otro está acá conmigo. Y yo no tengo idea cuál recibió Edgar. Y resulta que Edgar, desde México, me llama y me dice: profesor, estoy abriendo el regalo. Oh, me llegó una esfera de 1 estrella. En ese instante, en ese preciso instante que Edgar ve que tiene la esfera de 1 estrella, en ese preciso instante, sin que yo abra mi paquete de regalo, sé que tengo el de 4 estrellas. Lo que le ocurrió a uno, le ocurrió en el mismo instante al otro, en el momento inmediato, pero no hubo un viaje de partículas. Pero lo que le ocurre a una, le ocurre inmediatamente
afecta inmediatamente a la otra. Bien, es instantáneo. El entrelazamiento cuántico es algo maravilloso que nos da, y es experimental, cuidado, hay experimentos maravillosos que se han dado eh, al respecto del entrelazamiento cuántico. Avances tecnológicos, el transistor, el láser, los lectores de CD, DVD, el sensor de las luces, el sensor de luces que cuando pasamos se ilumina la luz, el sensor de las puertas que se nos abren las puertas de las tiendas, del Walmart, del mercado, de los malls, de los shopping centers, se nos abren al nosotros acercarnos. Los termómetros en tiempos de pandemia, ya no teníamos que andar con el termómetro de mercurio poniéndolo bajo el brazo, sino que con un sensor podíamos nosotros saber nuestra temperatura. El resonador nuclear magnético, esto es algo maravilloso, maravilloso. Cómo podemos ver, por ejemplo, un tumor que tenemos en el cerebro tan solo con el resonador magnético en el hospital o en la clínica, en la tecnología médica nos lleva a eso, con una frecuencia que es la frecuencia del Armor, que lo que hace es emitir una frecuencia, miren lo que voy a decir, se emite una frecuencia que está en la misma frecuencia natural de los núcleos de hidrógeno que hay en nuestro cuerpo. Ya, voy a dar el ejemplo del cerebro. Supongamos que voy a hacerme una resonancia magnética en el cerebro. Lo que hace el resonador es emitir una frecuencia que está en la misma frecuencia que la frecuencia natural del hidrógeno. Y usted me podría decir, hey, pero ¿cómo va a haber hidrógeno en el cerebro? Sí lo hay. En nuestro cuerpo hay mucho hidrógeno, porque en nuestro cuerpo hay mucha agua. Y cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Bien. Eh, tenemos entonces el, el resonador que emite esta frecuencia, que entra en resonancia. Lo que hace es que los núcleos de hidrógeno se alinean y forman allí un campo magnético y libera un electrón. Este fotón, libera un fotón. Este fotón impacta en una placa y va formando la imagen, en la parte imagenológica, ¿cierto? En tecnología médica, va formando la imagen de lo que está dentro de nuestro cerebro, tan solo con alinear los spin cuánticos de los núcleos de hidrógeno. Bien, los relojes de las naves espaciales, los relojes atómicos, la recreación del origen del universo en los grandes colisionadores de partículas, son avances tecnológicos realmente maravillosos que nos ha llevado el estudio de la cuántica. Y bueno, este es una especie de meme que me encontré, que lo encontré bastante bueno. Bueno, no es nuevo, es bastante antiguo, y Dios dijo eso, y bueno, la luz se hizo. Lo que están allí son las ecuaciones de Maxwell, cuando pasamos de una onda como el concepto clásico general que se tenía, a una onda electromagnética, ¿cierto? Con el rotor Nabla ahí en producto punto y producto cruz, o escalar y vectorial si usted lo gusta, tomando en cuenta derivadas parciales, rapidez de la luz, la permeabilidad magnética del medio, etc. Las ecuaciones de Maxwell. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Soy César Rojas y muchas gracias por haberme escuchado y haber compartido esta plática. Pues fue una charla muy interesante, justo ya me llegó el paquete y efectivamente apareció una estrella que mencionabas. Es una charla sin duda muy interesante y podríamos decir que para los fanáticos, ya sea de ciencia ficción o incluso ahorita que estuvo de moda las películas de Oppenheimer y Barbie, que incluso estuvo ese dilema, muchos de los personajes que menciona ahí estuvieron ahí presentes con Proyecto Manhattan, ya sea de forma evidente, indirecta, y los aportes que menciona, o igual la famosa foto de los grandes científicos de la conferencia del 27. Y ha sido una conferencia muy interesante que ha tenido muchos fans, muchos saludos de varias regiones del mundo, principalmente de Latinoamérica, y que son charlas que hasta reflejan y algunos les recordaban ciertos momentos claves de la historia o ciertos libros o películas que justo muchos de los ejemplos que fue dando se van reflejando día a día. Así es, querido Sí, Edgar. La verdad es que, disculpa, la verdad es que seguramente
se me nota mucho, pero a mí me apasiona, realmente me apasiona el tema de la física y además, si hay algo que me gusta es hacer una divulgación correcta, es decir, poder enseñarle a las demás personas, pero desde el profesionalismo, no desde escuché qué, leí qué y vamos contando, no, algo realmente que sea como corresponde. Sí, justamente ese es un pilar fuerte de la divulgación, que hasta pues lo mismo es más complicado a veces que generar un chisme o las redes sociales, de que justo acá hay que hacerlos de la información y con buenas bases. Y parte de todo esto, de una charla que fue muy entretenida y amena, acá en introducción ya nos identificaban diferentes preguntas, comenzando con esta de Adolfo Hernández, que nos dice que qué pasa con los neutrinos si no interaccionan con casi nada, ¿dónde se supone que van a parar? Ujú. A lo- al infinito y más allá, dijo Buzz Lightyear. A ver, los neutrinos no funcionan como el campo eléctrico o el campo magnético, que tienen un origen y un sumidero. Bien, el campo eléctrico y el campo magnético, el eléctrico parte en el positivo como origen y termina en un sumidero negativo. El magnético parte en un norte como origen y termina en un sur como sumidero. En el caso de los neutrinos no, porque son partículas. Entonces, sencillamente parten y siguen. Y por supuesto que ocupando un poquitito de relatividad general, respetan la curvatura del espacio-tiempo, por lo tanto son no atrapados, pero sí un poco distorsionados en su propagación por la curvatura del espacio-tiempo. Pero no hay un dónde van a parar, no hay un sumidero de neutrinos. Sí, incluso me imagino mucho es de lo que al momento se sabe, de que justo va habiendo diferentes avances, se van descubriendo nuevas cosas en un futuro y a lo mejor ahí se descubra más la aplicación, de que justo algo así, en mi caso estudio biotecnología y con el ADN pasa algo similar, que hay el ADN como que funcional que conocemos y otros que le llaman ADN basura y ese es como el oculto. Y justo por eso mismo hasta muchos nos siguen diciendo que ha sido una excelente charla y no sé si hay más dudas, comentarios de introducción, pero por el momento siguen Leí por ahí que llegando dicen, las buenas felicitaciones. muchas gracias a todos por los saludos y las felicitaciones. Bueno, tal como se anunció, no fue una ponencia llena de ecuaciones y cosas así, porque la idea era que fuese algo que se entendiera, como dije al comienzo, para todos y sacar un poquitito los conceptos. Fíjense que en ningún rato hablé de masajes, ni de meditación, ni de nada parecido a cuántico, como se vende, lamentablemente, en muchos lugares de nuestra querida América Latina. Y por qué no decir del mundo entero. Hay que sacar eso de allí. La cuántica debe volver a tener el espacio dentro de la sociedad que nunca debió perder. Hablar de física cuántica es algo realmente maravilloso y no hay que abaratar el término. Sí, sin duda alguna, esta parte de física cuántica y nuevos avances tecnológicos que van surgiendo. Lamentablemente muchas veces la desinformación y como son avances que son más acelerados al nivel de conocimiento que se tiene y que justo acá el labor de la divulgación es muy importante, es que nos ha llevado como a estos mitos, a desvalorizar las propiedades y todo lo que implica, pero justamente este tipo de charlas es lo que nos ayuda bastante para recalcar la importancia y el rol que tiene. Así es. Bueno, espero haberme ceñido más o menos a los tiempos. Yo por ahí en tres cuartos aceleré porque no quería sobrepasarme, pero estoy súper contento de estar acá. Estoy leyendo algunos comentarios y se agradece mucho el espacio y por supuesto siempre abierto a colaborar con lo que es la divulgación. Sí, sin duda alguna, pues el tiempo creo que fue muy corto, como ahí comentaba una persona, para todo lo que abarca la física cuántica, pero al mismo tiempo no se hizo pesado este tiempo de que tiene una manera muy amena y más con los ejemplos y las dinámicas que iba impartiendo. Y pues esta parte del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, le agradecemos muchísimo su participación y esperamos contar con más colaboraciones en un futuro ya sea tanto con el Troyento, con la red Signasis o, por qué no, con los diferentes Troyentos que conformamos este Troyento, valga la redundancia. Claro que sí, con todo gusto, estoy ahí para ustedes. Sí, muchísimas gracias y pues recordarles que este Congreso Iberoamericano todavía sigue, este apenas fue el primer día de grandes charlas
Y mañana vamos a tener otras 3 charlas, empezando a las 5 con Sara Gallegos, mejor conocida como Morra Científica, que es descubriendo la química estelar. Ella actualmente está en Dinamarca estudiando justo igual física. Después a las 6 tenemos otra charla interesante, que es un tema novedoso, que es justo el principio de cannabis como recurso terapéutico, con el doctor Roberto Islas, mejor conocido como doctor Islas. A las 7 vamos a terminar mañana con Rentos de una enfermedad para crear contenido en redes sociales con mi enfermera en turno por parte de María García. Y todavía el domingo vamos a tener más. Es un fin lleno de actividades y ponencias. Pero los esperamos mañana a partir de las 5. Muchísimas gracias por su atención y especialmente, doctor César, por toda su colaboración y animarse a sumarse a este proyecto. Muchas gracias, quedo atento a cualquier solicitud y en cualquier apoyo y hablo a nombre de todos los profesionales de la Academia Hanan Pacha, de todas las disciplinas, por supuesto, que vamos a estar siempre dispuestos a colaborar en cualquier proyecto que sea de democratización del conocimiento. Un abrazo a todos, muchas gracias. Sí, gracias. Un fuerte abrazo desde México.